Día 171. Hoy es un día muy especial porque en el día de la fecha terminamos el libro de Segunda de Reyes y este aplauso es para vos. ¡Felicitaciones! Hoy es un día muy especial. Terminamos Segunda de Reyes, comenzamos Primera de Crónica y hay un tema. En este día ya al arranque te lo digo. 5 capítulos de la Biblia nos toca leer hoy. Yo no armé este plan de lectura, yo estoy siguiendo un plan de lectura que armó otra persona, que me gustó mucho porque iba combinando el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, o ahora combinando los Salmos con otros libros, o después el libro de Proverbios. Me gusta mucho cómo está armado este plan, pero en el día de hoy no sé qué le pasó al que armó este plan, porque nos toca leer 5 capítulos de la Biblia, Segunda de Reyes 25, Primera de Crónicas 1 y 2, Salmo 73 y Salmo 74. Tenemos mucho por leer. El Salmo 73, ya te digo, es de mis salmos preferidos. No te lo pierdas. Llegá con ganas hasta ese momento de escuchar. Y vamos a arrancar con ganas este día con el último capítulo del libro de Segunda de Reyes, el capítulo 25, recordando que el último versículo de Segunda de Reyes, capítulo 24, decía: Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Teniendo ese contexto, arrancamos con el capítulo 25, que dice así: Así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha a la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observaba mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilónicos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el Mar, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los cucharones y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones
y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las 2 columnas, el mar y las carretas para llevar agua era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos de Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor con una red de granadas hecha de bronce. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías y a los 3 porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a 5 de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y a otros 60 ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí, en Ribla, en la tierra de Hamat, el rey de Babilonia mandó que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. Luego, el rey Nabucodonosor nombró gobernadores sobre la gente que había dejado en Judá a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Cuando todos los comandantes del ejército y sus hombres se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a verlo a Mizpa. En ese grupo estaban Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, el netofatita, Jesanías, hijo de Macateo, y todos sus hombres. Gedalías les juró que los funcionarios babilónicos no querían hacerles ningún daño. No les tengan miedo. Vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y todo les irá bien, les prometió. Después, a mediados del otoño de ese año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real, fue con 10 hombres a Mizpa y mató a Gedalías. También mató a todos los judíos y babilonios que estaban con él en Mizpa. Entonces toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto porque tenían miedo de lo que pudieran hacerles los babilonios. Hacemos un pequeño paréntesis acá. Era visto, dispararon todos, dejaron el país, se fueron para Egipto. Por más que este Gedalías, viste que había dicho, no les tengan miedo, vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y todo les irá bien. Y al toque después, este Gedalías lo mataron, ¿no? Por eso la gente dijo, no, son falsas esperanzas estas que me está dando este Gedalías, y lo acaban de matar, y dispararon todos. Versículo 27. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Ahí finaliza Segunda de Reyes, capítulo 25. Tiempos difíciles en el pueblo de Dios, oprimidos por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Después nos dice acá en el final que hubo un nuevo rey. En el tiempo del rey Joaquín dice que Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia, y ese rey de Babilonia trató con amabilidad a Joaquín, lo trató con amor, le dio una buena comida, le cambió la ropa. ¿Cuánto cambia y cuánto depende una nación de quién es el que está gobernando, ¿no? Incluso pasa con nuestros países, quién queda de presidente, ¿no? O en algunos casos, en algunos países, tristemente, que hay dictadura.
Pero cuánto influye y cuánto afecta a una nación la persona que está a cargo, ¿no? En este caso, ese hombre que ascendió, Evil Merodach, era más amable, más bondadoso, como lo fue con este rey Joaquín. Finalizamos el libro de Segunda de Reyes y ahora nos vamos para el libro de Primera de Crónicas. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Estamos arrancando un nuevo libro de la Biblia. ¿Qué te parece? ¡Vamos arriba! Este libro de Primera de Crónicas se le atribuye su redacción a Esdras. En el comienzo del libro, vamos a ver una colección de genealogías desde Adán hasta David. Después, a partir del capítulo 9 del libro, vamos a ver un poco más de la vida de David. Este libro de Crónicas nos va a brindar algunos detalles que en los libros anteriores de Samuel, de Reyes, no aparecen. Así que va a estar interesante, vamos a seguir aprendiendo mucho más y Dios nos va a hablar a través de este libro. Primera de Crónicas, capítulo 1, arranca y dice así. Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Un paréntesis, me río un poco porque me matan. Hay algunos nombres que es difícil. Vamos, versículo 8. Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Sabta, Rama y Sabteca. Los descendientes de Rama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Misraim fue antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftujitas, los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de los cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los amateos. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala. Sala fue el padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue antepasado de Almodad, Selef, Hazar Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán. De manera que esta es la descendencia por medio de Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abram, posteriormente conocido como Abraham. Hacemos un paréntesis acá. Vamos llegando a algunos nombres conocidos como Abraham. Hay algunos que no tenemos ni la más pálida idea. Estas genealogías nos hacen repasar muchos nombres que hemos visto, algunos más, otros menos, pero por algo están en la Biblia, como yo digo, ¿no? Por algo están y yo te voy a leer toda la Biblia, no me voy a saltar un versículo. Seguimos con el versículo 28 que dice así. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son sus registros genealógicos. Los hijos de Ismael fueron Nebaiot, el mayor, Sedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Los hijos de Coxán fueron Seba y Dedán.
Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Ábida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de su concubina Cetura. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz y Amalek, quien le nació a Timna. Los descendientes de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Los descendientes de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emam. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Isbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los reyes israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abid. Él fue quien destrozó al ejército madianita a la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Hadad, y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Luego Hadad murió. Los jefes de los clanes de Edom fueron Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Esos son los jefes de los clanes de Edom. Ahí finalizamos Primera de Crónicas capítulo 1 y seguimos con los descendientes. Primera de Crónicas capítulo 2 dice así: los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Judá tuvo 3 hijos con Betsúa, una mujer cananea. Sus nombres fueron Onán y Sela. Pero el Señor vio que el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después, Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Fares y Sera. En total, Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Sera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Darda, 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Simri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Esrón fueron Jeramel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón, uno de los líderes de Judá. Nazón fue el padre de Salomón. Salomón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab. El segundo, Abinadab. El tercero, Simea. El cuarto, Natanael. El quinto, Radá. Y el sexto, Osem. Y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarbia y Abigail. Sarbia tuvo 3 hijos, Abisai, Joab y Asael. Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter
y tuvieron un hijo llamado Amasa. Caleb, hijo de Esrón, tuvo hijos con Azuba, su esposa, y con Geriot. Los hijos de ella se llamaban Geser, Sobab y Ardón. Después de la muerte de Azuba, Caleb se casó con Efrata y tuvieron un hijo llamado Ur. Ur fue el padre de Uri y Uri fue el padre de Besalel. Cuando Esrón tenía 60 años de edad, se casó con la hermana de Galad, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub. Segub fue el padre de Jair, quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galad. Pero Jesur y Aram conquistaron las ciudades de Jair y también tomaron Kenat y sus 60 aldeas vecinas. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, padre de Galad. Poco después de la muerte de Esrón en la ciudad de Caleb Efratá, su esposa Abías dio a luz un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, hijo mayor de Esrón, fueron Ram, el mayor, Buna, Oren, Osem y Ahías. Jerameel tuvo una segunda esposa llamada Atara, quien fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jerameel, fueron Mas, Jamim y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abiail fueron Abán y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim. Seled murió sin hijos, pero Apaim tuvo un hijo llamado Isi. El hijo de Isi fue Sesán, quien tuvo un descendiente llamado Alai. Los hijos de Jada, el hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos, pero Jonatán tuvo dos hijos llamados Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jarameel. Sesán no tuvo hijos, aunque sí tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Jara. Sesán le dio a Jara una de sus hijas como esposa y tuvieron un hijo llamado Atai. Atai fue el padre de Natán, Natán fue el padre de Sabab, Sabab fue el padre de Eflal, Eflal fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Jehú, Jehú fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Eles, Eles fue el padre de Elsa, Elsa fue el padre de Sismai, Sismai fue el padre de Salum, Salum fue el padre de Jecamías, Jecamías fue el padre de Elisama. Entre los descendientes de Caleb, hermano de Jerameel, se encontraba Mesa, el hijo mayor, quien fue el padre de Sif. También entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raam y Raam fue el padre de Jorcoam. Requem fue el padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón y Maón fue el padre de Bet-Sur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gasés. Arán fue el padre de Gasés. Los hijos de Jadai fueron Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saf. Otra de las concubinas de Caleb, Maaca, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Asaf, el padre de Madmana, y a Seba, el padre de Macbena y de Gibea. Caleb también tuvo una hija llamada Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, el hijo mayor de Efrata, la esposa de Caleb, fueron Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, Salma, el fundador de Belén, y Aref, el fundador de Bet Gader. Los descendientes de Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los Manaheitas, y las familias de Kiriat Jearim, los Itiritas, los Futitas, los Sumatitas, los Misraitas, de quienes procedía la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén, los Netofatitas, Atrot Bet Joab, la otra mitad de los Manaheitas, los Soraitas, y las familias de escribas que vivieron en Jabes, los Tirateos, los Simeateos y los Sucateos. Todos ellos fueron ceneos,
que descendían de Hamat, el padre de la familia de Recab. Ahí finalizamos Primera de Crónicas, capítulo 2. No sabés qué alegría me da haber terminado este capítulo. ¿Cuántos nombres? Por favor. No me molesta leer nombres. El tema es que son tan diferentes, ¿no? Ya lo he dicho, pero es tan diferente. Si fueran Pedro, María, Pepe, Juan, Roberto, Mariana, Mario, yo qué sé, nombres. Uf, por favor. No es papa. No es verdurita, diría mi tío Alberto. Nos vamos para el libro de los Salmos, como te había dicho en el principio. Este es uno de mis salmos preferidos, el Salmo 73, que dice el título, Libro tercero, Salmos 73 al 89, Salmo de Asaf. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero ¡qué tarea tan difícil! Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos totalmente, consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Ahí finalizamos el Salmo 73, que como te decía es de mis salmos preferidos. Está en mi top 5 por lo menos. Me encanta porque algunas veces me he sentido así, como Asaf, que a veces uno dice, vale la pena servir a Dios. Al final también atravieso problemas, dificultades, ¿no? Y a Asaf le cae la ficha y dice, pero al final ellos se están yendo al infierno. Estas personas, por más que hagan dinero, muchas personas, y sean millonarias o todo, y tengan salud incluso, se están perdiendo. Y yo te tengo a ti, Señor. Yo te tengo a ti, Señor. Como decía en el versículo 25 y 26, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu,
pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Esas palabras me encantan, me encantan. ¿Y cuándo pasó esto en la vida de Asaf? Cuando le cambió la ficha y se empezó a dar cuenta de la eternidad. Cuando entré en tu santuario, dice. A veces estamos atribulados por los problemas, por dificultades, pero cuando nos aquietamos para buscar a Dios, nos desconectamos un poco de la tecnología y nos quedamos en silencio para buscarlo a Dios, nuestras ideas, nuestros pensamientos se alinean porque Dios nos va a hablar y nos va a revelar la eternidad como lo hizo con Asaf y se empiezan a ordenar algunas cosas. Hay cosas que no las vamos a entender, pero se nos empiezan a ordenar las ideas, como le pasó a Asaf. Vamos al Salmo 74, también Salmo de Asaf, que dice así: Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Recuerda que somos el pueblo que elegiste hace tanto tiempo, la tribu a la cual redimiste como tu posesión más preciada. Y acuérdate de Jerusalén, tu hogar aquí en la tierra. Camina por las espantosas ruinas de la ciudad. Mira cómo el enemigo ha destruido tu santuario. Allí tus enemigos dieron gritos victoriosos de guerra. Allí levantaron sus estandartes de batalla. Blandieron sus hachas como leñadores en el bosque. Con hachas y picos destrozaron los paneles tallados. Redujeron tu santuario a cenizas. Profanaron el lugar que lleva tu nombre. Luego pensaron, destruyamos todo. Entonces quemaron por completo todos los lugares de adoración a Dios. Ya no vemos tus señales milagrosas. Ya no hay más profetas. Y nadie puede decirnos cuándo acabará todo esto. ¿Hasta cuándo, oh Dios, dejarás que tus enemigos te insulten? ¿Permitirás que deshonren tu nombre para siempre? ¿Por qué contienes tu fuerte brazo derecho? Descarga tu poderoso puño y destrúyelos. Tú, oh Dios, eres mi rey desde hace siglos. Traes salvación a la tierra. Dividiste el mar con tu fuerza y les rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Aplastaste las cabezas del Leviatán y dejaste que se lo comieran los animales del desierto. Hiciste que brotaran los manantiales y los arroyos y secaste ríos que jamás se secan. Tanto el día como la noche te pertenecen. Tú creaste el sol y la luz de las estrellas. Estableciste los límites de la tierra e hiciste el verano así como el invierno. Mira cómo te insultan estos enemigos, Señor. Una nación insensata ha deshonrado tu nombre. No permitas que estas bestias salvajes destruyan a tus tórtolas. No te olvides para siempre de tu pueblo dolido. Recuerda las promesas de tu pacto, porque la tierra está llena de oscuridad y violencia. No permitas que humillen otra vez a los oprimidos. En cambio, deja que el pobre y el necesitado alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda cómo te insultan estos necios todo el día. No pases por alto lo que han dicho tus enemigos, ni su creciente alboroto. Ahí finaliza el Salmo 74, que es lindo escuchar las palabras de Asaf, que abre su corazón, está dolido. ¿Por qué pasa esto, Señor? Con el poder que vos tenés, con la fuerza que tenés, manifestate, Señor. Ese es Asaf, está con un dolor, viendo lo que está pasando, sabiendo quién es Dios, y confía en Dios, por eso hace este clamor, este cántico, este pedido a Dios de que se manifieste, Señor. No permita que las cosas sigan así. Yo creo en tu poder. Y esa tiene que ser nuestra oración. Que no nos conformemos con la situación que estés atravesando en tu familia, si no es buena. Que no te conformes con la situación del país, que no te conformes con la situación del barrio, si no es buena. Y que clames a Dios y le digas, Señor, intervení. Mové tu mano, ayúdanos. Yo creo en ti. ¿Quién ora así? Alguien que cree en el poder de Dios, cree que Dios lo está escuchando y cree que Dios va a responder, porque Dios siempre responde a una oración sincera con fe. Te mando un abrazo grande y te animo a que ores y ores por lo que sea que estés necesitando, porque
el Padre en el cielo te escucha, te ama y te va a responder. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga.